Historias de nuestros pueblos, volvemos a repetir que es un programa elaborado por Carlos Javier Salgado Fuentes, doctor en Ciencias Políticas, Historia de nuestros pueblos, y hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial y los daños que tuvimos, daños colaterales que sufrimos aquí en España. Todos he sabido que muchas veces por el empleo de políticas equivocadas se contribuye a incrementar las desgracias que acarrea una guerra, y en concreto hablamos de la Primera Guerra que hubo, la Primera Guerra Mundial. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos. Estábamos hablando de esos daños colaterales que sufrió. En concreto, no solamente España, nos centramos, y parece, en Salamanca, ¿no? Sí, efectivamente. Me centraré más un poco en lo que ocurrió en Salamanca, también haciendo un poco más guiño hacia nuestra zona, aunque bueno, en general hablaré de la provincia. Y bueno, aunque España pues no participó en la guerra directamente, pues sí que es cierto que tuvo pues bastantes, digamos, consecuencias en algunos sentidos. Por ejemplo, pues por citar un poco grosso modo, antes de meternos en materia, pues hubo una crisis de subsistencia derivada un poco de esta guerra. En el caso de Salamanca también conllevó esto una migración al exterior, concretamente en Vitigudino, por ejemplo, se dio el motín de 1920. Y luego también derivado de la guerra, pues la epidemia de gripe de 1918, que causó estragos bastante graves en algunas localidades, por ejemplo, Cubo de Don Sancho. Ajá. Mira, hay cosas que es increíble, pero a veces las desconocemos, ¿no? La tenemos aquí cerquita. Sí, desde luego. Además, yo creo que este periodo de la historia es bastante desconocido también. Bueno, la historia salmantina en general es muy desconocida por nuestro paisaje y en general, pues en toda España. Porque, bueno, parece como que no se ha prestado la atención suficiente a qué es lo que ha ido pasando aquí a lo largo de la historia, y bueno, pues en ese sentido, pues también para eso estamos en cierto modo nosotros, para que se sepan algunas cosas que han ido pasando y, bueno, pues conozcamos un poco más ese pasado de nuestros pueblos y de nuestra comarca. Porque hablamos de bajas humanas, hablamos de la guerra, pero hay bajas colaterales, pueden llamar así, que como el hambre, como epidemias, como bien decías tú, gente que no murió en el campo de batalla, pero sí murió a consecuencia de estas guerras. Efectivamente. En el caso de la Primera Guerra Mundial, bueno, si quieres hago un poco una introducción grosso modo de lo que fue la guerra en sí. Sí. Es una guerra que duró un poco más de 4 años. Se pensaba que iba a ser una guerra corta, pero por todos los contendientes, pero lo cierto es que no fue así. Fueron más de 4 años. Se inició el 28 de julio de 1914. Y acabó el 11 de noviembre de 1918, es decir, el año pasado se ha cumplido precisamente un siglo del final de esta guerra, que fue conocida en la época como la Gran Guerra, porque sí, fue, digamos, la guerra más brutal, más despiadada que había habido hasta la época. Luego llegó a la Segunda Guerra Mundial y batió sus récords, desgraciadamente. Sí. Y bueno, pues también fue la primera guerra, por así decirlo, moderna, porque es la primera en la que hay bombardeos ya de la aviación, también donde empieza ya, digamos, la guerra química, pues todos estos, el famoso gas pimienta de la Primera Guerra Mundial. Bueno, España, digo, que no participó directamente en ella, aunque sí que sufrió algunas de sus consecuencias. La guerra en sí dejó cerca de 20 millones de muertos, especialmente en lo que es el continente europeo, y bueno, pues esto también conllevó que, claro, al ser mayoritariamente soldados, hombres, pues quedaron también regados, digamos, de millones de huérfanos y de viudas todo el continente europeo. Uno de los puntos calientes fue la zona de los Balcanes, que es un poco donde se vino a originar el conflicto. Y bueno, pues los países, digamos, que se llevaron la peor parte en proporción a su población, pues fueron Montenegro y Serbia, que perdieron el 16 y el 11% de su población respectivamente, muertos directamente por la guerra. Luego también hubo 20 millones de soldados heridos, muchos de ellos quedaron mutilados o desfigurados, y bueno, pues algunos de ellos también desarrollaron traumas mentales que hasta entonces eran desconocidos, derivados precisamente de esa guerra. Se volvían, digamos, como locos, como si se les hubiesen quedado los bombardeos o esa psicosis en la cabeza, que son, digamos, traumas que hasta entonces no se habían dado, y que en principio pensaban los médicos que estaban, digamos, haciendo cuento, como que se lo estaban inventando porque no querían volver al frente. Y luego lo cierto es que eran enfermedades mentales derivadas precisamente de todos esos combates de la guerra.
Hubo también un episodio muy grave, muy triste, como fue el genocidio armenio. Fue el primer genocidio moderno. Digamos que el Imperio Otomano en esa época pues aprovechó un poco la coyuntura para atacar al pueblo armenio, que pues, en este caso cristianos, y asesinaron a cerca de 2 millones de armenios. Madre mía. Simplemente por el hecho de ser armenios. Sí. Luego el detonante en sí de la guerra fue el asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo, a manos de un nacionalista serbio. Bueno, digamos que había una parte, digamos, de Serbia que quería anexionarse Bosnia y Herzegovina, que entonces era el del Imperio Austrohúngaro, y bueno, pues a una organización enlazada, digamos, a la mano negra, no se le ocurre otra cosa que asesinar al archiduque de Austria y Hungría, y bueno, pues le pegaron un tiro, se lo cargaron, y todo esto pues luego fue el 28 de junio de 1914, por cierto, cuando ocurrió. Desencadenó también una reacción antiserbia y una persecución también de serbios en Bosnia, y bueno, pues el Imperio Austrohúngaro acabó declarando un mes después la guerra al Reino de Serbia, acusándole de que estaba detrás de todo, digamos, del asesinato del emperador austrohúngaro. Ajá. Y bueno, como Serbia era tradicionalmente, y en ese momento también lo era, un aliado de Rusia, pues claro, la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, que era, digamos, el protegido del Imperio ruso, llevó como consecuencia que el Imperio ruso declarase a su vez la guerra al Imperio Austrohúngaro al día siguiente, el 29 de julio de 1914. Y como el Imperio alemán era aliado del Imperio Austrohúngaro, conllevó que el 1 de agosto, es decir, 2 días después, el Imperio alemán declaró a su vez la guerra a Rusia. Alemania se echó al monte, por así decirlo, invadió Luxemburgo al día siguiente, y a su vez declaró la guerra a Francia, que Francia no había declarado la guerra a nadie, pero estaba, digamos, tenía una alianza con Rusia y con el Reino Unido. Entonces Alemania declara la guerra a Francia el día siguiente de invadir Luxemburgo, y el día después de declarar la guerra a Francia se la declara también a Bélgica, porque le pide permiso a Bélgica para hacer pasar sus tropas para invadir Francia. Entonces Bélgica se niega porque dice que es neutral, y directamente pues Alemania le declara la guerra a Bélgica, y a su vez el Reino Unido le declara la guerra a Alemania por no respetar la neutralidad belga. Total que digamos que es como un juego como un castillo de estos de naipes, sí, que al final se va derrumbando entero. Sí, uno a uno, es cierto. Claro, entonces bueno, se estructura en torno a dos bloques lo que es la contienda, y bueno, pues por un lado podríamos hablar de las potencias centrales, que es pues el Imperio alemán con el Imperio Austrohúngaro, y a su vez pues con su aliado del Imperio Otomano, uniéndose además Bulgaria en 1915 también a este bando. Y por otro lado estaba lo que se llamaba la Triple Entente, que era pues Rusia, Francia y el Reino Unido, que también estaban, digamos, con sus pequeños aliados, que eran Serbia, Montenegro, Bélgica, y luego pues Japón también digamos en el otro lado del mundo, que bueno, pues andaba ahí en sus conflictos con Alemania también por las posesiones alemanas en el Pacífico. Italia se sumó a este último bloque en 1915, Rumanía en 1916, y en 1917, es decir, un año antes de que finalizase la guerra, entraron también en la contienda con la Triple Entente Estados Unidos, Portugal y Grecia. En el caso de Portugal, pues luego tendrá digamos una consecuencia sobre Salamanca directa, con el traslado de las tropas portuguesas a través de nuestro suelo. España, como comenté, se declaró neutral, aunque bueno, luego dentro de España pues también había corrientes de opinión a favor de ambos bloques, aunque la postura oficial fue la neutralidad. Unamuno, por ejemplo, pues se mostró a favor de la alianza de Francia, el Imperio Ruso y el Imperio Británico. Y bueno, pues en Salamanca en esta época lo que se registra es que el crecimiento, por ejemplo, que había habido hasta entonces del número de viajeros y de mercancías transportadas a través de Portugal se detiene, digamos, bruscamente una vez que empieza la guerra. Y bueno, pues como digo, se detiene ese crecimiento, y de hecho hay una caída del número de cabezas de ganado transportadas a través de la frontera con Portugal. Sí, es que estábamos... Carlos, digo que estábamos cerradas fronteras, tanto es Francia como Portugal. Sí, había aduana, no es como ahora que desde el Tratado de Schengen
pues digamos que podemos pasar sin que nadie nos pida documentación a Portugal. Sí. Entonces, bueno, pues digamos que si podías pasar, pero claro, tenías que pasar por la aduana, presentar, digamos, la documentación pertinente. Si no la tenías no podías pasar, y si la tenías, pues sí podrías, pero bueno, sí que digamos que había requisitos. Exacto. Y bueno, también es cierto que estos datos pues habría que tomarlos con cierta cautela por el hecho de que también puede influir que en 1913 pues se puso fin a las condiciones del Tratado de 1893 firmado entre España y Portugal. Y bueno, pues en ese sentido pues todas las condiciones arancelarias que hubiese pues también se detuvieron, y eso también pudo influir. En todo caso, bueno, pues podemos también decir que Salamanca no supo aprovechar la coyuntura de neutralidad de España para poder crecer en sectores que a priori estarían llamados para ello. De hecho, la provincia de Salamanca llegó incluso a perder población en el periodo de la Gran Guerra. Y bueno, quizá el caso más notorio, más evidente, sea la ciudad de Béjar, que era el principal núcleo industrial de la provincia, que, por ejemplo, en la materia textil, en toda la industria textil, digamos, que había en España, que a priori tenía bastante que ganar con la guerra mundial, por aquello de que los países en guerra necesitaban uniformes de continuo para sus tropas, todos los soldados que iban entrando nuevos reemplazando a aquellos que iban cayendo. Pues bueno, digamos que en España había dos grandes polos industriales, uno en Cataluña, que sería Sabadell, otro en la región leonesa, que sería Béjar. Y bueno, pues si comparamos, digamos, los datos de un polo y de otro, pues digamos del Manchester catalán y el Manchester leonés, que supondrían Sabadell y Béjar, pues es bastante diferente la tendencia que tuvieron en estos años. Por ejemplo, si analizamos de 1913 a 1919, es decir, justo después de acabar esta guerra, vemos que Sabadell aumentó un 26% su producción, pero sin embargo Béjar la redujo un 16%. Es decir, una tendencia totalmente opuesta. También es verdad que Béjar andaba entonces un poco recuperándose, digamos, en su actividad económica, porque había sufrido, por así decirlo, una huelga de 7 meses por parte de los obreros de la industria textil, que reclamaban pues mejores condiciones laborales. Por otro lado, pues bueno, también se vio perjudicada porque era muy dependiente en Béjar la industria de todos los pedidos del ejército español. Entonces tampoco había innovado lo suficiente, porque el grueso de sus pedidos iban en ese sentido. Y bueno, pues a ello habría que sumar pues el encarecimiento y la escasez que había de materias primas debido a la guerra. Hubo un fuerte aumento del precio de la lana en esos años, y también pues claro, como Alemania era uno de los contendientes en la Primera Guerra Mundial, pues esto también conllevó una escasez de los colorantes sintéticos que se importaban desde Alemania hacia Béjar, ya que antes de la guerra, pues bueno, Alemania era el principal productor en Europa de estos colorantes para la industria textil. Por ejemplo, en 1918 podemos ver que el coste de tintorería para la industria bejarana aumentó en casi un 200%. Y de hecho, durante la Primera Guerra Mundial, en ese periodo, uno de los principales colorantes para la industria textil, que era el color añil, había aumentado su coste cerca de un 600% para lo que es la industria bejarana. Es decir, se había multiplicado por 6 el coste que tenían habitualmente. Luego, bueno, pues a este aumento de costes de materias primas también se unieron otros problemas. Béjar, como digo, tenía su principal mercado en los trajes del ejército español, y bueno, los precios que tenía contratados el ejército con la industria textil bejarana eran precios fijos, por lo tanto el aumento de costes no los podía trasladar la industria bejarana a los precios de los trajes del ejército de España. A ello también pues habría que sumarle luego la tradicional impuntualidad del ejército para pagar los trajes a los industriales bejaranos, que bueno, pagaban, digamos, siempre pues con bastante retraso, por así decirlo. Y esto pues también conllevó pues que se agravasen los problemas financieros y de liquidez de la industria textil bejarana. De hecho, hubo varias empresas de textiles de Béjar que desembocaron en la quiebra en estos años precisamente por eso. Y también pues hubo en otras una paralización temporal de su actividad.
De hecho, la industria textil de Béjar, que, como digo, estaba llamada a haber crecido en los años de la Primera Guerra Mundial, como sí que ocurrió, por ejemplo, en Sabadell, solo pudo recuperarse en sus niveles de producción anteriores a la guerra una vez ya acabada esta, y hasta la década de 1920 no recupera los valores previos a la guerra. Luego en Salamanca capital, por ejemplo, sí que es cierto que a los, digamos, un poco auspiciada por todo esto de la guerra, se desarrolló cierta industria de curtidos y química, pues aprovechando un poco la coyuntura, es decir, la de curtidos pues relacionada con el calzado militar que se exportaba, y luego pues la química pues hacía productos farmacéuticos directamente relacionados para poder hacer curas que todos ellos exportaban al frente francés. Todo relacionado con la guerra, claro. Sí, efectivamente. De hecho, en Salamanca esta pequeña industria que se crea, ya digo, de curtidos y química, se centra, digamos, en estos años justo de la Primera Guerra Mundial, y de hecho, una vez que acaba la Primera Guerra Mundial, esta industria no se consolida y desaparece. Y bueno, pues luego por otro lado estaría, digamos, el campo. El campo salmantino aumentó su producción agrícola. En esta época había que exportar muchos alimentos a esa Europa en guerra, ese continente, digamos, abierto en canal. Y bueno, también es cierto que en el frente pues lo que había eran muchos soldados que procedían, por ejemplo, pues del campo francés, del campo alemán, del campo austríaco, y que habían dejado, digamos, de producirse alimentos, aparte en esas zonas, precisamente por esa falta de mano de obra, así como, por otro lado, pues claro, el hecho de que algunas zonas que estaban, digamos, en el frente de guerra, que fue bastante amplio, pues claro, evidentemente las actividades agrícolas se vieron paralizadas en esas zonas. Esto hizo aumentar la demanda de alimentos de los países que estaban en guerras, y bueno, pues en Salamanca se aumentó notablemente la superficie de siembra. De hecho, Filiberto Villalobos apuntó ya en Cortes que en 1918, que en el periodo de la guerra, entre 1914 y 1918, más de 200.000 encinas se habían cortado en la provincia de Salamanca para crear, digamos, superficie cultivable de siembra para poder, digamos, crear más alimentos y que poder exportar. Y bueno, pues por otro lado, los terratenientes que había en la provincia también obtuvieron importantes ganancias por esa leña de encina. Ajá. De hecho, el marqués de Castellanos, que en 1918 manifestaba su disposición a vender medio monte, señalaba que, o sea, dijo textualmente, la madera de encina vale mucho. Claro. Cogiéndose un tanto, ¿no? Económicamente me refiero. Claro. Por una parte creaba más superficie cultivable para poder exportar esos alimentos, crear ganancia por ese lado, y por otro lado las encinas que cortaba para crear superficie cultivable, pues también le sacaba una ganancia. O sea, que le entraba dinero. Un poco por los lados. Claro, Carlos, que le entraba dinero por dos partes, ¿no? Sí. Grandes especuladores. Sí. Sí, luego lo que, por ejemplo, esta exportación de alimentos que se vio aumentada en la época, produjo también la escasez de alimentos en el propio mercado interior de Salamanca y en general de España, porque bueno, los alimentos se pagaban mejor en el extranjero, donde los sueldos eran más altos en general que aquí en España, y bueno, pues digamos que la mayor ganancia se sacaba de esa exportación de alimentos. Por lo tanto, bueno, digamos que al haber tanta demanda en el extranjero, en las zonas sobre todo de los países que estaban en conflicto, pues eso conllevó que se exportasen quizá demasiados sin atender a las necesidades básicas de esa Salamanca, por ejemplo, nuestra, que se vio pues con una escasez de alimentos. Por ejemplo, en 1915, 1916 se exportaron 4.000 toneladas de trigo a Europa. Y bueno, pues al haber menos productos disponibles, pues los precios también aumentaron. Por ejemplo, en el caso salmantino, pues el precio del pan, del azúcar, de los huevos o del bacalao directamente se duplicó, es decir, pasaron a valer el doble. Claro, de aquí que se pasase también necesidades a consecuencia de todo esto. Claro, efectivamente. Luego las localidades que más sufrieron ese aumento de los precios fueron precisamente la capital salmantina y las cabeceras comarcales, porque bueno, pues en el campo, quieras que no, sea los núcleos más pequeños, pues quien no tenía unas ovejas, pues tenía otra cosa, pues bueno, pues, por ejemplo los huevos, si tú tenías ovejas,
pues claro, a ti un poco el aumento del precio de los huevos te da un poco más igual porque tú tenías ya digamos, tus propios huevos, entonces no tenías que ir a comprarlos. Pero en las cabeceras comarcales o en la capital, por ejemplo, provincial, pues sí que, digamos, eso ya tenías que ir al mercado, y ahí es donde sí que se notó sobremanera pues ese aumento de los precios. En Salamanca capital, de hecho, en 1917, fruto de todo ese hartazgo, digamos, por el aumento de precios y que no fue acompañado por un aumento en la misma medida de los salarios, pues se produjeron diversas huelgas. En febrero, por ejemplo, del 17, los ebanistas entraron en huelga, y bueno, pues en julio los curtidores y los tejedores, denunciando un poco esta situación. La localidad que más sufrió en toda la provincia toda esta escasez fue precisamente Béjar, porque, bueno, quien no conozca Béjar, pues bueno, hay que decir que está en una zona que, al ser, digamos, una ciudad de montaña, por así decirlo, está en una zona que no es cerealista, al ser, digamos, en un entorno no cerealista y ser una ciudad, pues bueno, digamos que sufrió especialmente esta crisis de subsistencias. Uh-huh. Y bueno, pues el Ayuntamiento bejarano pues sí que es cierto que desarrolló ciertas medidas asistenciales para intentar paliar esta crisis. Y bueno, pues por ejemplo podemos citar que repartió 1.000 bonos de medio pan en mayo de 1918, o bueno, pues el Ayuntamiento bejarano directamente digamos que a ver cómo diría yo, asumió, esa es la palabra, asumió el mantenimiento de lo que se llamaba cocina económica, que es lo que hoy llamamos comedor social. Ajá. Y de hecho el propio Ayuntamiento de Béjar fue quien promovió una reunión de municipios salmantinos para intentar precisamente parar el aumento de los precios de los alimentos básicos. Una reunión que se celebró en 3 días en junio de 1918 en la ciudad de Salamanca. Uh-huh. Y bueno, pues claro, también pues nos preguntamos, pues, ¿qué pasó en esta reunión? Bueno, pues en esta reunión pues también hubo cierta tensión en algunos temas. Filiberto Villalobos, que era diputado en Cortes por el distrito de Béjar, propuso la incautación del trigo destinado a pagar rentas para dedicarlo a abastecer a los habitantes de la provincia. Íscar Peira, por ejemplo, sí que se mostró favorable a esto, pero bueno, otros alcaldes no estuvieron para nada de acuerdo, ni digamos se levantaron de la mesa un poco agraviados por esta propuesta, que sí que es cierto que se vio aprobada en la reunión por la mayor parte de los asistentes. Luego también se propuso que se dictara una disposición prohibiendo que se aumentasen las rentas de la tierra mientras hubiese crisis de subsistencias, es decir, que no se le hiciese pagar más mientras a los agricultores mientras estuviesen digamos esta crisis pues de falta de alimentos. Uh-huh. Porque todo ello se consideraba también que repercutirían en esa falta de subsistencias. Y bueno, pues ambas, tanto la anterior propuesta como esta, se aprobaron, pues como digo, tras una reunión que hizo que una parte de los asistentes pues se levantase enfadada de la misma. Por otro lado, pues también se propuso que se dotase a los ayuntamientos de capacidad financiera para poder adquirir artículos de primera necesidad, y en este sentido lo que se proponía era que el Banco de España pudiese dar préstamos a bajo interés a los ayuntamientos para este fin, para por ejemplo que pudiese abrirse una línea de crédito fácil para que se facilitase desde los propios consistorios, por ejemplo, el poder ofrecer pan a sus paisanos sin la carestía que estaban cogiendo los precios, digamos, un poco para regularlo. Fue precisamente Filiberto Villalobos, como digo, diputado por la zona de Béjar, el que defendió esto que se aprobó por los municipios salmantinos en las Cortes Generales, pero bueno, estas propuestas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados y por lo tanto no pudieron salir adelante. También es cierto que en esta crisis de subsistencias hubo quien aprovechó para especular, pues bueno, un poco el dicho este que dice que a río revuelto ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores, sí. Y bueno, por ejemplo, por un lado podemos hablar de los acaparadores de trigo, que se llamaban, que era gente pues que digamos acaparaba
trigo lo escondía, digamos, en almacenes para hacer que si hay más escasez, claro, subieran más los precios y entonces los saco al y luego mercado. Lo vendía cuando ya estuviese más alto el precio, ¿no? Efectivamente. Y luego, por otro lado, pues en algunos fabricantes de harina pues también se detectó que estaban mezclando el trigo con productos que eran similares pero eran más baratos. Y bueno, pues esto hacía que el pan fuese cada vez más caro por un lado, pero a la vez también de menor calidad, porque estaba, digamos, mezclado con otras cosas que no eran trigo. Y bueno, pues hubo en la provincia, derivado de todo esto, pues varios episodios de protesta o de motín, precisamente pues por esta crisis de subsistencias que se dio pues directamente enlazada con esa exportación de alimentos que conllevó pues la Primera Guerra Mundial y luego la propia posguerra de esta Primera Guerra Mundial. Claro, no era porque solamente... claro, al acabar la guerra, digamos, no se acaban los problemas de subsistencias, el campo europeo está arrasado y evidentemente pues tenía que seguir exportándose alimentos a esa Europa, digamos, desangrada por la guerra. En el caso de Salamanca capital, por ejemplo, en 1915 se dan ya unos tumultos, digamos, dentro de, digamos, de ese contexto, y bueno, pues una multitud pues recorrió pues un poco la parte céntrica buscando, digamos, donde había sacos, se metieron a la panera de un marqués y ahí no había absolutamente nada en ese momento. Entonces, bueno, pues directamente se fueron a las paneras de Luciano Marcos y allí pues se llevaron multitud de legumbres y harina, todo lo que había. Y luego, por otro lado, pues los trenes que iban a partir de Salamanca cargados de trigo, cebada y centeno, pues directamente también lo saquearon y esos trenes pues no pudieron partir con todos esos alimentos, ya que pues bueno, pues esa multitud salmantina pues hizo acopio de todo su cargamento. En Doñinos, luego, por ejemplo, en 1918, en octubre, se dio una manifestación de mujeres y niños contra estos precios altos. Ya en 1920, bueno, también en esta época había habido en Ciudad Rodrigo y en Béjar quejas a los ayuntamientos por parte especialmente de mujeres, precisamente para quejarse por estos altos precios, solicitando soluciones. Y bueno, en el problema, ya digo, con el fin de la guerra no se acaba y continúa los años siguientes, hasta 1920, hasta finales de 1920 por lo menos. En Aldea Tejada, precisamente, en octubre del 20, hay un grupo, digamos, también de mujeres que se presenta ante el gobernador civil para pedirle explicaciones y para denunciar que directamente pues que no podían comer. Ya denunciaban, claro, según el informe que hizo el gobernador civil, que los tenedores de trigo les pedían a 124 reales la fanega. Entonces las mujeres decían que el pueblo se quedaba sin trigo porque se estaba exportando precipitadamente, porque se lo pedían a un precio muy alto y como en principio no podían hacer frente a ello, en vez de, digamos, negociar, directamente se optaba por la exportación. Este mismo mes, precisamente en Vitigudino, se vivió un motín en este contexto, en esta temática, y bueno, pues entonces, pues claro, evidentemente Vitigudino vivía en el otoño de 1920 una situación crítica por la carestía de estos precios de productos de primera necesidad. Y el 13 de octubre de 1920, un miércoles, pues una manifestación de unas 300 personas, que era, bueno, bastante numerosa para lo que es Vitigudino, recorrió las calles de la villa y, bueno, pues buscaban impedir la salida de cereales de Viti. Esta manifestación pues se dirigió a la panera de Gumersindo, el de Tuta, y se apoderaron de los sacos de grano que albergaba. Luego las autoridades intervinieron, tomaron los sacos y los llevaron al ayuntamiento. Pero bueno, estaba, digamos, el tema muy exaltado de cómo estaba pasando. La manifestación, ya digo, que bueno, había degenerado ya directamente a querer apoderarse de los sacos que había en Vitigudino para que no se exportasen. Y bueno, al haberse hecho las autoridades locales con esos sacos que habían en dicha panera de Gumersindo, pues estos manifestantes se vieron un poco frustrados y se dirigieron al otro punto donde sabían que había también alimentos, que es el garaje donde se guardaban los camiones que
que precisamente los cargaban para llevarlos fuera de la comarca. Sí. Y bueno, se sabían que había llegado a Vitigudino una partida de garbanzos que procedía de Cerralbo en ese caso. Entonces, bueno, rompieron las puertas del local y, bueno, pues la Guardia Civil tuvo que intervenir ante los disturbios generados y, bueno, digamos que toda esta movida generada se prolongó hasta las 2 de la madrugada, pues con esos disturbios en Vitigudino, de los que precisamente hace unos días ha cumplido 99 años. Mira, yo lo desconocía por completo, fíjate. Sí, pues hace 3 días precisamente, hoy es miércoles, pues el domingo se cumplieron 99 años de este hecho. Uh-huh. El año que viene se cumplirá el centenario. Y bueno, pues en vista de cómo había degenerado un poco todo, pues las autoridades locales y provinciales prometieron solucionar el conflicto. Y bueno, al día siguiente hubo otra manifestación que recorrió Vitigudino, pero bueno, ya de una manera estrictamente pacífica. Y bueno, el gobernador civil pues sí que se comprometió a ciertas medidas y dictaminó que se reservase una cantidad de cereales para las necesidades de la localidad de Vitigudino, en tanto y cuanto se mantuviese la crisis de subsistencias, claro. Claro. Y por otro lado, pues también reclamó, digamos, que el ayuntamiento se hiciese cargo del coste de las mercancías incautadas en el contexto del motín. Carlos, una cosa, dices una partida de garbanzos que venía de Cerralbo, pero esos alimentos estaban pagados, me imagino, ¿no? ¿O eran requisados? Digamos que, a ver, los amotinados se los llevaron directamente. Sí, pero me refiero de donde procedían, la persona de la que procedían, no, el lugar donde procedían esa partida de garbanzos, ¿les pagaban por ellos o eran requisados al propietario? En este caso se les estarían requisando al propietario, que bueno, sería quien luego los exportaría y recibiría, digamos, esa plusvalía por esa exportación. Ya. A los que hubiesen, digamos, recogido los garbanzos en Cerralbo, pues sí que se les habría pagado por su trabajo. Ya. Y bueno, pues luego se les habría comprado. Se estaba almacenando para esa exportación. Ya. Es una lástima saber que aquí tenías alimentos, ¿no? Y que te los llevaban fuera y tú te quedabas ahí sin poder comer. Es que es muy triste eso, ¿no? Que sea claro, por intereses políticos y económicos. Al final la resolución del gobernador civil fue un poco por ahí los tiros, de comprometerse, que fue un poco lo que ya aplacó los ánimos, a que, bueno, pues para que se pudiesen, digamos, cumplir con las necesidades básicas de la población de Viti, en este caso, pues que se quedase la parte necesaria para que no se pasase hambre en Viti, y luego a partir de ahí que sí que se pudiese exportar el sobrante. Claro. En Viti, digamos, había mucha frustración un poco pues derivado por eso, pues bueno, como lo había estado en el resto de la provincia, que ya digo que había habido pues también más acciones derivadas pues de este hecho, de esta falta de alimento, porque bueno, tú por ejemplo en los pueblos veías que se creaba alimento, pero luego ese alimento pasaba de largo, se iba hacia Europa y tú te quedabas pasando hambre en la comarca, entonces bueno, eso generaba una frustración y luego un hambre que evidentemente pues es lo que llevó a estos viticultores a amotinarse. Y fallecimientos, me imagino. ¿Cómo, perdón? Digo que fallecimientos, porque si era tan escaso el alimento, mucha gente incluso moriría de hambre. Sí, habría muertes por inanición y bueno, luego también lo que, por ejemplo, otro tema que voy a tocar es también ahora mismo es que hubo también una emigración bastante importante desde la provincia de Salamanca hacia el exterior y desde nuestra comarca concretamente también en estos años. Por ejemplo, bueno, digamos en la parte un poco más introductoria comentaba que Salamanca en el contexto de la Primera Guerra Mundial no solo no ganó población, digamos, de lo que podría haber sacado un poco de beneficio en base a la neutralidad de España a la guerra, sino que precisamente perdió población. O sea, si cogemos, por ejemplo, los censos de 1910 y 1920 para lo que actualmente es el partido judicial de Vitigudino, vemos que la comarca perdió en torno a 4.000 habitantes en ese periodo de 10 años. Mucho, ¿no? Es decir, un 8% de la población y bueno, en algunas localidades fue bastante más brutal
esa pérdida de población. Pereña perdió el 19%, Bilvestre el 18%, La Vídola también el 18%, Trabanca perdió un 16%, Cabeza del Caballo el 15%, Villarino el 13%, La Peña el 12%, o sea, hubo poblaciones que perdieron bastante población y sufrieron bastante esas consecuencias que venían directamente de que la gente pues buscaba emigrar fuera porque consideran que aquí es que no tenían para vivir. Sí, pero realmente, Carlos, ¿dónde iban a emigrar? ¿Dónde se iban? ¿Dónde se fueron? Generalmente a Francia. Una vez ya que acabó la guerra, se buscaba mucho emigrar, digamos, hacia Francia. Sí. Luego, por ejemplo, en las cabeceras comarcales o los pueblos, digamos, más importantes de la zona, sí que hay una tendencia un tanto dispar. Por ejemplo, Viti o Aldedávila no perdieron tanta población como el conjunto de la comarca. Viti perdió un 5%, Aldedávila un 4%, pero, por ejemplo, si nos vamos a Barrueco o a Alumbrales, hablamos de un 10% de pérdida. Y en el caso de Ledesma, un 14%. Fíjate. Y luego en el lado opuesto tenemos a Villavieja, que ganó un 10% de población. Villavieja ganó. En este periodo. ¿Y eso por qué? Sí, Villavieja ganó. De hecho, Villavieja en 1920 tenía más habitantes que Vitigudino. Le pasó precisamente por esa tendencia diferente. Y bueno, la tendencia, por ejemplo, de Ledesma o del Umbrales sí que era una pérdida mayor que, por ejemplo, la de Vitigudino, sí que favoreció que luego en los años siguientes Vitigudino superase en habitantes tanto a Ledesma como a Umbrales en las décadas siguientes, que Vitigudino entonces tenía menos habitantes que ambas. Y curioso. Bueno, sí que, por ejemplo, mira, es interesante lo que decía Francisco Bernís en un informe que bueno, era delegado del Instituto de Reformas Sociales en Salamanca. Y en noviembre de 1918, es decir, ya coincidiendo con el final de la Primera Guerra Mundial, decía lo siguiente, leo textualmente, decía: estamos en esta provincia en un periodo de desbandada de la gente campesina hacia Francia. Se les ve ir en grupos a los emigrantes por las calles, entrar en fotografías, en tiendas de fotografías, se entiende, colmar las dependencias y salas de espera del gobierno civil. Muchos van sin contrato. Bastantes tienen o en una caja de ahorros o en un banco un fondo que liquidan o una casita o una tierra en el lugar que hipotecan para realizar fondos. Claro. Los que llevan contrato dicen que la retribución es de 1 a 1,75 francos por hora en jornadas que suelen ser de 11 horas. Con todo esto se aleja ciertamente el peligro del hambre y del motín, pero nos quedamos sin lo que más vale. Claro, la población. Entonces, sí, creo que es bastante llamativo, digamos, el texto de un poco lo que estaba ocurriendo. Entonces, como se intenta, digamos, ante el hambre que hay aquí, marchar hacia Francia, que entonces ya empieza un poco ya a intentar recuperar su campo, sobre todo. A Francia entonces le hacía mucha mano de obra a la gente en el campo, pues por lo que comentaba también de que muchos soldados procedían del campo y al haber habido pues millones de muertos y de mutilados y claro, hacía falta mucha gente para labrar ese campo. Claro, y aquí había hambre y además estaba, digamos, todo mal pagado. Y luego, por otra parte, allí pues se estaba mucho mejor pagado todo al cambio y bueno, pues la gente, pues muchos decidieron pues lo que tenían, bueno, un poco lo que pasa en algunos países de África también a día de hoy. Digamos que tú empeñas ya todo lo que tienes para irte a una zona que consideras que es más próspera, que te va a ofrecer un mejor futuro. Es lo que está pasando con la emigración ahora realmente. Lo único que tú sabías que, por ejemplo, los que se marchaban de aquí iban ya o bien con contrato o casi con un puesto fijo de trabajo. Sin embargo, ahora es al revés, no hay puesto de trabajo. Había casos y casos, tanto en la migración de los 60 como en esta, que por ejemplo, bueno, pues el delegado de este Instituto de Reforma Social en Salamanca, Bernís, hablaba precisamente de que muchos van sin contrato, es decir, iban un poco pues a ver si hay suerte, porque aquí no tengo ya nada y me tengo que ir a otro lado. Bueno, claro, y me llama la atención lo que, por ejemplo, lo que se da también es en cierto modo una emigración también familiar, que también pasó mucho en la gente que emigró a América, que hay quien va primero, abre un poco la vía y luego dice, vente para acá que aquí hay trabajo. Entonces, aunque vaya sin contrato, a lo mejor a ver a su hermano o a su primo, pues dice, no te preocupes porque si no es en esta fábrica va a ser en esta otra. Entonces, digamos que iban buscando en algunas ocasiones sin contrato, pero bueno, que sí que había pues a lo mejor una prosperidad que no se ofrecía desde nuestra provincia. Bueno, y hablas de 11 horas diarias de trabajo, 11 horas. Sí, y bueno, llegaron a ser mayores incluso. O sea, las jornadas laborales
se fueron reduciendo hasta las 8 horas actuales, precisamente pues por lo que fueron las huelgas, sobre todo las movilizaciones de corte obrerista de principios del siglo XX, sobre todo, especialmente en el ámbito de la minería, y en el caso de España, sobre todo la minería vizcaína, que es donde, digamos, hubo las grandes huelgas y donde se metió, digamos, presión. Y bueno, la huelga, digamos que en ese contexto también lo que servía era de que si no iba ningún trabajador a trabajar, el trabajador a lo mejor no cobraba, pero el jefe dejaba de tener ganancias. Entonces, sí. Claro, el sentido que tenía la huelga era en ese sentido inicialmente, y era como se metía presión, digamos, a los jefes. Entonces los obreros hacían piña, y así es como se fueron consiguiendo mejoras en el tema, por ejemplo, de las horas laborales. Así se llegó en el caso de España a las 8 horas. Y bueno, pues ahora nos parece excesivo, en plan, 11 horas, es lo que nos parece. Llegó a haber de 12, incluso algunos que directamente pues solo paraban ya para dormir, sí, anteriormente. Entonces, bueno, sí que se llegó a las 8 horas precisamente por esa lucha de los trabajadores y sobre todo del sector minero. Uh-huh. Y bueno, pues sí, la verdad es que esas jornadas de 11 horas que señalaban en Francia entonces en 1918, pues hombre, evidentemente pues eran jornadas duras y bueno, pues en ese caso lo que sí que es cierto es que aquí serían de las mismas horas o más, y bueno, estaban peor pagadas incluso que en Francia. Que allí, claro. Cierto es. Fíjate que cuando se emigró en aquella época, como bien decías, iba una de familia, un padre o alguien, y primero iba él y luego, como bien dices, y ya iba toda la familia, la madre, el hijo, el hermano, el primo, dormían todos o vivían todos a lo mejor en una habitación, en un piso, una casa, que se podían juntar a lo mejor tres o cuatro familias juntas. Sí. Y luego, por ejemplo, hay casos llamativos. Si analizamos, por ejemplo, la inmigración extremeña, vemos que comparamos el caso del País Vasco y el de Cataluña, y vemos que los extremeños que hay en el País Vasco son casi todos de Cáceres, y los extremeños que hay en Cataluña son casi todos de Badajoz. Y eso yo creo que enlaza un poco con el tema de que uno iba llevando al otro, claro. El otro le lleva el del pueblo de al lado, sí. Y al final pues medio Cáceres se va al País Vasco y medio Badajoz acaba en Cataluña. Es cierto. Pero eso, por lo que dices, alguien iba abriendo la brecha, iba llevando a lo que estaban más cercanos, y por ahí que en una zona haya más de un lugar y otro de otra, pero eso fue por los primeros que fueron llevando a otros disidentes. Sí. Siempre había uno, digamos, un poco más valiente, que era el que tenía que dar el primer paso, y era un poco el que luego abría vía precisamente para esa migración. Uh-huh. Luego, por ejemplo, bueno, unos años antes de todo, digamos, el contexto en el que estamos hablando ahora, pues por ejemplo en el caso de Villarino hubo una inmigración bastante fuerte a Cuba, precisamente pues por una plaga de filoxera que hubo, que se cargó casi todas las viñas que había en Villarino. Entonces, claro, la gente se quedó sin sustento, y bueno, pues hubo una inmigración masiva, ya digo, a Cuba, que es donde precisamente hay un centro de migrados que es solamente de Villarino, el Club Villarino. Sí, es verdad. Tienes razón. Es bastante llamativo este caso. Y fue precisamente por una enfermedad en las cepas, en la uva, los sí, viñedos. Hubo una plaga de filoxera que afecta directamente a las viñas, a las cepas, y bueno, pues digamos que desbarató todo el viñedo de Villarino. Él pegó bastante fuerte, entonces la filoxera, creo que fue en torno a 1890 cuando pasó, y por ejemplo en la tierra del vino de Zamora, es decir, lo que está un poco entre Zamora y Salamanca antes de llegar a la zona ya de Armuña, eso claro, se llamaba Tierra del Vino porque estaba plagado de viñas, y ahora te cuesta verlas. Han plantado algunas más ahora, en los últimos años, pero aún así prácticamente no hay viñas, y precisamente esa misma plaga de filoxera fue la que se cargó casi todas las viñas de la Tierra del Vino Zamora, que bueno, en ese caso es bastante llamativo porque tiene el propio nombre de Tierra del Vino, entonces sí. Pues te llama la atención que casi no haya viñas. Claro, sí, hubo ese problema que comentas, increíble. Uh-huh. Sí, y nada, luego pues un poco sigo en materia si te parece. Sí. Voy a hablar también pues de la epidemia de gripe que hubo en 1918, que bueno, causó bastantes estragos en todo el mundo. De hecho es la pandemia más grave que ha sufrido la humanidad, de la que al menos hay registros.
y bueno, en un año simplemente mató a unos 50 millones de personas en todo el mundo. Madre mía. En el caso de España fueron unos 250.000 personas las que murió, y bueno, es lo que se llamó gripe española, aunque no se originó en España, se originó teóricamente en Francia, en la zona del frente de la Primera Guerra Mundial, y bueno, de ahí pasó a España, que por aquello de que no estaba en la guerra como uno de los contendientes, por ser neutral, fue el primer país en el que se hizo pública la propia existencia de esta gripe, y por eso se le conoció también como gripe española en la época. Los países, digamos, que estaban en guerra, pues no querían tampoco hacer públicas estas epidemias, precisamente pues para evitar pues cualquier tipo de disturbio, también pues para que pudiesen mostrar también que hubiese debilidad de algún tipo entre su población. Y bueno, pues la propia Primera Guerra Mundial pues lo que hizo fue favorecer la expansión de la gripe por todo el mundo. A Salamanca llegó a través de las tropas portuguesas, que pues bueno, pues algunos acababan, digamos, el permiso, lo que fuese en la guerra, entonces regresaban a través de Salamanca a la línea de París-Lisboa por ferrocarril. Uh-huh. Y bueno, pues era una gripe que con la saliva se contagiaba y era muy mortífera. Y bueno, pues ya digo que dentro de esos trenes pues es donde se expandió se inició, digamos, esa cepa para la provincia de Salamanca. Y bueno, pues en el caso nuestro pues se estima que causó en 3 meses, entre septiembre y noviembre de 1918, que es cuando tuvo, digamos, el brote más alto. Sí, bueno, fue, digamos, el periodo de vida que tuvo esa epidemia en la provincia salmantina, pues en 3 meses mató unas 6.000 personas en la provincia. Inicialmente se cifró en 3.500, pero bueno, se estima que con los repuntes que hubo de mortalidad, pues en esos meses pues se verían en torno a 6.000 muertes a precisamente esa pandemia. Las zonas más afectadas dentro de la provincia fueron las sierras de Béjar y Francia. Y bueno, el caso de Béjar es bastante llamativo porque solo en la ciudad de Béjar en esos 3 meses se murieron 238 personas a cuenta de la gripe española, esta gripe de 1918. Y bueno, pues también llama la atención el alto nivel de morbilidad, es decir, el alto nivel de contagio de personas afectadas, infectadas que hubo, porque, por ejemplo, en el caso de Béjar, de 9.900 habitantes que tenía, entonces 4.600 estaban infectados. Fíjate, casi bueno, la mitad de la población estamos hablando. Sí, y no fue precisamente el municipio con más morbilidad de la provincia. En el caso del noroeste salmantino, pues el área donde más afectó fue ese territorio, digamos, de confluencia entre las tierras de Vitigudino y las de Ledesma. Uh-huh. En esta zona, pues bueno, por ejemplo, en lo que es morbilidad, es decir, el porcentaje de población afectada, el caso más grave en esta zona pues sería el de Almendra, que el 84% de la población estaban infectados. Gejuelo del Barro fue el 83%, Villarmayor el 80%. Hablamos de un nivel de afección muy alto en la población. Estamos hablando que se quedaron prácticamente sin población, ¿no? Bueno, en este caso son infectados, no todos son muertos. Vale. Sí, pero son infectados. Por ejemplo, en Almendra, de 596 habitantes que tenían entonces, 500 estaban infectados. Y en el caso de Gejuelo, de 150, 125 estaban infectados. Lo que no se sabe cuándo fue el grado de mortandad que pudo existir, ¿no? Sí, fue bastante menor, afortunadamente. Vale. Y bueno, pues evidentemente. Y por ejemplo, bueno, en el caso de Almendra, los muertos fueron 12 de 500 infectados que había. Entonces, bien. Pero, por ejemplo, el Cubo de Don Sancho tuvo 32 muertos en estos 3 meses debido a esta gripe, y Villarmayor, por ejemplo, 17, Villaseco de los Reyes tuvo 12, El Manzano tuvo 10, Brincones tuvo 11, o sea, estamos hablando también de niveles de mortalidad que para 3 meses en pueblos de no demasiada población son niveles muy importantes. Eran elevados, sí. Sí. Dentro de la provincia de Salamanca, los municipios con más porcentaje de infectados pues fueron San Cristóbal de la Cuesta, Galisancho, Villarrubias y Monleón.
estamos hablando de que en el caso de San Cristóbal y Galisancho un 95% de la población estaba infectada, es decir, prácticamente todos, y Villarrubias y Monleón el 94 y el 93%. Son niveles altísimos. Es un nivel muy alto. Sí. Y bueno, y si nos vamos a la mortalidad, el pueblo que más sufrió, digamos, las consecuencias en lo que es mortales de esta gripe fue Pinedas, que está pues un poco ahí en la zona de confluencia entre la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia, que bueno, pues perdió el 6% de su población en esos 3 meses. En el caso de Gallegos de Solmirón, que está en el Alto Tormes, también cerca de Béjar, pues fue el 5,7%, prácticamente el 6% también, y Monleón un 4%. Son niveles de mortalidad muy altos y bueno, pues dan buena cuenta de lo dura que fue pues esta epidemia, esta pandemia para toda la provincia de Salamanca. Exacto, es que estuvo muy arraigada aquí en nuestra zona, ¿no? Sí. Fue una zona que fue muy castigada por esta enfermedad. Sí, y sobre todo, como digo, esa zona de confluencia entre Viti y Ledesma, y luego también las sierras de Francia y de Béjar, que se llevaron quizá la peor parte. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, Moronta, Manzano y tal perdieron un 3% de la población, el Cubo casi un 4%, y son niveles muy altos sobre todo para el periodo temporal que hablamos, que es que son 3 meses. Pero 3 meses, noviembre de un año. 3 meses casi de pleno invierno, y yo me imagino que ser la Sierra de Francia y Sierra de Béjar era porque eran las zonas más frías, me imagino, ¿no? Sí, también es cierto que luego se había sumado un poco para que todo esto se desencadenase, pues toda la crisis de subsistencias que comentaba, que conllevaba también que digamos los sectores más pobres pues tenían una mayor inanición, y eso pues facilitaba también que hubiese mayor mortalidad. Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, sí que, bueno, en el caso de Béjar ya digo que hablamos de casi 240 muertos, es decir, 3 muertos por día de media. Una barbaridad. Y bueno, Gallegos de Solmirón, por ejemplo, 61 muertos, Navasfríes 58, El Bodón 38, y claro, esos, por ejemplo, son pueblos bastante más pequeños que Béjar, son datos duros en realidad, porque si sacamos, por ejemplo, la mortalidad que tuvo Pinedas, que es el que más porcentaje tuvo, respecto a la población que tenía, estamos hablando de que es como si en 3 meses muriesen en España 2,5 millones de habitantes por una gripe. Claro. O sea, sería una auténtica brutalidad lo que pasó. Y que prácticamente es un hecho desconocido luego en la historia española. Pues sí, bueno, yo lo desconocía por completo, realmente. Y fíjate que lo tenemos aquí, que son pueblos que están aquí, bueno, que estamos aquí mismo. Sí, y bueno, y luego es algo que hace realmente un siglo, porque estamos hablando de que es de septiembre y noviembre de 1918, es decir, no hace ni 101 años todavía, hace 100 años y unos meses desde que se acabó aquella pandemia. Entonces, bueno, llama bastante la atención. Hombre, que nuestros mayores seguramente no la vivieron, porque 100 y pico años, 100 y algo, bueno, pero que si habrán escuchado hablar de sus padres, estoy segura. Que todavía gente que recuerde que escuchó hablar de esta pandemia. O sea, que no está tan lejos. Especialmente quizá en pueblos que la sufrieron muy duramente, por ejemplo el Cubo de Don Sancho, claro, yo creo que sí que habrán, digamos, les habrá llegado a los más ancianos, por lo menos por parte de sus padres, de la que se preparó entonces del daño que sufrió la población, lo que sufrió en ese caso pues el Cubo, que hablamos de casi 10 muertos al mes de media en el Cubo por esta gripe, porque por mucha población 32... por mucha población que existiese, era muchísima la gente que moría, que murió, vamos. Sí. ¿Te das cuenta, Carlos? Un nivel de mortalidad muy alto. Sí. ¿Te das cuenta, Carlos, todos los problemas que conlleva, no solamente la guerra en sí, sino los daños colaterales que luego suceden a consecuencia de todo esto? Sí, porque yo qué sé, yo digo, bueno, voy a hablar de la Primera Guerra Mundial y un poco los efectos todos los daños que conllevó para la provincia de Salamanca. Y a priori, pues alguien que lo vea un poco desde fuera dirá, pero tú de qué vas a hablar de la Primera Guerra Mundial respecto a Salamanca si España no entró en combate. Yo cuando comentaste lo que ibas a hablar, digo, me tengo que informar, y claro, ya viéndolo todo lo que digo, claro que afectó, ¿cómo no va a afectar?
Menos Claro, mal que sí, España no entró en esta guerra, menos mal. claro, no, si no los daños hubiesen sido mucho peores, Bueno, no sé qué hubiese porque pasado. a todos estos daños estaríamos sumando pues todo, digamos, el desplome de la propia economía española por Todo. completo, la ruptura, digamos, de las áreas industriales en cuanto a su tejido que ya estaba creado, es decir, que sería un Todo. mucho mayor daño económico. Y bueno, pues evidentemente las muertes humanas que hubiesen sido muy, muy numerosas, porque bueno, estamos hablando de una guerra de en torno a 20 millones de muertos. Entonces son daños muy, muy importantes. Exacto. Bueno, pues nada, Y bueno, Carlos, que ha sido un placer charlar contigo, ¿eh? Sí que voy a apuntar alguna cosina más antes de acabar. Por ejemplo, respecto a esta pandemia, sí que me gustaría leer un pequeño texto de la memoria que hicieron los médicos de Béjar al finalizar la pandemia el 11 de noviembre de 1918. Sí. Y bueno, decían así, leo literalmente, dice: en nuestra población ha sido grave la epidemia a causa de haber encontrado debilitados a la mayor parte de los individuos. Esta debilitación o falta de resistencia orgánica depende seguramente de la deficiente alimentación. Deficiencia crónica pudiéramos decir que sufre especialmente la clase popular, obreros y artesanos, pero que alcanza también, no hay que olvidarlo, a la clase media, cuyos ingresos, en general insuficientes, no permiten atender debidamente al capítulo más importante de gastos, que es el de una alimentación suficiente, nutritiva y eficazmente reparadora de las energías físicas y mentales. Ha influido poderosamente en la propagación y en la gravedad de la epidemia un hecho, y es las malas condiciones higiénicas de la mayor parte de las viviendas de la clase pobre y de la clase media, las condiciones antihigiénicas de las alcantarillas y el defectuoso sistema de evacuación de inmundicias son otras dos causas coadyuvantes a la mayor intensidad de la infección y sobre todo a la mayor frecuencia y gravedad de complicaciones. Entonces, bueno, yo creo que viendo un poco este texto se ve un poco todos los, digamos, toda la relación de factores que pueda haber para que luego pues ocurriesen pues todos estos hechos graves. Exacto. Y bueno, pues poco más podríamos apuntar en sí ya de lo que es la Primera Guerra Mundial respecto a Salamanca, pero bueno, de respecto a esta guerra sí que habría que señalar que tuvo consecuencias muy graves porque puso también los cimientos para las condiciones que luego provocaron la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más mortífera en cuanto a número de muertos. De hecho, si en la Primera Guerra Mundial hablamos de 20 millones de muertos en toda la guerra, en la Segunda Guerra Mundial 20 millones de muertos son los que tuvo solamente la Unión Soviética. Entonces hablamos de una mortalidad muchísimo mayor y luego, bueno, pues por otro lado, pues digamos también se alteró bastante el mapa europeo. La derrota de las potencias centrales supuso también el final de los imperios, tanto austrohúngaro como el otomano y el alemán. Y bueno, pues se crearon también nuevos estados, pues Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, etcétera. Y bueno, pues digamos que tuvo consecuencias en todos los sentidos. Bueno, yo creo que también ha sido, en cierto modo, pues un ejercicio interesante ver cómo le afectó a Salamanca y sobre todo ver cómo, aunque no se esté en una guerra, también se sufre siempre las consecuencias de ellas. Y bueno, pues evidentemente pues poco bueno traen. Exacto. Es que debemos aprender de las guerras, nunca nada bueno, pero sí algo que nunca deben de existir. Efectivamente. Con eso nos quedamos. Ahora que España está un poco revuelta, bueno, parte de Cataluña está revuelta, en estas cosas deberían de pensar también un poquito. En fin. Sí, sobre todo pues intentar hacer las cosas un poco más desde un punto de vista sobre todo dialogante, que no sufra la población ningún tipo de daño, que al final es la que se lleva siempre la peor parte. Lo que tú dices, ahí estamos. En fin. Otro día hablaremos de ello también, ¿te parece? Muy bien, Carlos, perfecto. Ha sido un placer, de acuerdo. Te espero la próxima semana. Por aquí nos vemos en 7 días. De acuerdo. Venga, un beso muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.